Perfect. Gente, llegó el momento de hacerle la dura prueba de agua por separado a este dispositivo. Recuerda que le hicimos un revisado a profundidad. Voy a dejarte información en la descripción. Fíjate que está trabajando nítido, no tiene ningún problema, y le vamos a hacer la primera prueba. Vamos allá, vaciándole agua en la pantalla, por aquí, por todos lados, por este lado, para ver ahí en la bocina. Recuerden que tiene la bocina por aquí, y vamos a ver cómo quedó después de toda esa agua. Y boom, está trabajando bien. Lo voy a desbloquear. Wow, fíjense que hasta la pantalla funciona. ¿Qué tal si le echamos agua así abierto para que la puesta sea más dura? Voy a intentar echarle agua por aquí, por esa ranura, por esta de aquí. Vamos allá, 1, 2. Chicos, antes de seguir con este video, no intenten esto en casa. Samsung certifica que tiene certificación IPX8, puede sumergirlo en 1.5 metros durante 30 minutos, pero nosotros no recomendamos a nadie que intente esta dura prueba en casa. Así que vamos allá, echamos la pantalla, así. Uy, ¿vieron cómo hizo? ¿Viste cómo hizo? Hizo un destello raro ahí, Mira, no, eso es que el toast está sintiendo como que están tocando la pantalla. Le echamos por este lado. Miren, aquí de este lado, por aquí, por ahí por donde está la división. Le echamos en la parte de atrás también, por aquí, por allá, por aquí, y paramos. A ver, bueno. No, chicos, esta prueba de agua es demasiado fácil. ¿Qué tal si aumentamos la puesta? Porque fíjate cómo está trabajando sin problema. Vamos a aumentar la puesta. Vamos allá. Bueno, y estamos ahora en la dura prueba. Vamos a sumergir el teléfono. Fíjate que sigue trabajando después que le hicimos la otra prueba de derrame. Lo voy a meter aquí en este acuario. Así es, agárreme ahí, champion. Fíjate el teléfono cómo está. Está muy bien, trabajando sin problema. Y lo voy a sumergir aquí en mi acuario. Y el agua está fría. Cuidado si el heater no está trabajando, hay que revisarlo. Bueno, fíjense dónde está trabajando sin problema. Lo sumergimos hasta aquí abajo. Aquí con los peces, para que ustedes vean que este dispositivo trabaja sin problema. Es el Galaxy Z Fold 4. Pero no, vamos a hacerlo como a mí me gusta. Ahora lo voy a sacar. Voy a sacarlo. Y boom, vamos a abrirlo. Vamos a abrir la pantalla. Porque a mí me gusta hacer las pruebas así. Fíjate la pantalla. Y va hacia abajo. ¡Boom! Déjalo ahí tranquilito con mis peces. ¡Ay! Ese es el Z Fold 4. Bueno, se apagó la pantalla. Se apagó la pantalla, mi gente. ¡Ay! Repito, acércate un poco más, champion, que se vea de abajo. No intenten esto en casa. Esto es una dura prueba. Vamos a voltearlo ahora del otro lado. Deja la toma ahí mismo, champion. Y boom, míralo ahí. Es el Z Fold 4, nuevo dispositivo de Samsung, y le estamos haciendo una durísima prueba de agua. Ahora voy a sacarlo. Vamos a sacarlo y boom. Ahora lo que voy a hacer es que aléjate un poco, champion. No, como estabas así derecho, ahí, abajate un poco, ahí. ¿Te baja la tapa ya, Jordan? Vamos a secarlo para ver qué pasó. Chicos, este video es orgánico, se va a ir así, sin corte y sin nada, para que ustedes vean de qué está hecho este dispositivo. Si vale la pena pagar tanto dinero, porque cuesta, ¿verdad? Cuesta $1,700, como yo digo. Vamos a secarlo un poquito ahí delante de ustedes. Papi, y mira, y no está prendiendo la pantalla. Ay, mi cuarto. Ay, mi dinero.
¡Boom! Y definitivamente esto es una máquina. Certificación IPX8, trabajando sin problema. Fíjate, la pantalla está perfecta. También la pantalla de enfrente trabajando bien. Fíjate que el desbloqueo facial trabaja muy bien. La huella digital también. Así que chicos, creo que hay que darle, ¿verdad?, puntuación buena a Samsung, ya que este dispositivo aguantó esta dura prueba. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si se daña después de esta dura prueba, pues yo dejo un comentario aquí en la caja de comentarios diciendo que este teléfono se dañó. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.